Ok, para la clase del día de hoy vamos a ver sucesiones, ¿sí? Sucesiones, bueno, en este caso, de manera general, cuando se habla de una sucesión, se está hablando, se está indicando que vamos a tener una relación prácticamente que existe entre los números naturales hacia los números reales, ¿sí? Bueno, aquí por definición tenemos que, como se dice aquí, una función, ¿verdad? Se emplea como dominio de los números naturales. Entonces tenemos una función de variable natural. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a partir de los naturales hacia los reales. Obviamente estamos partiendo de los naturales porque estamos revisando nosotros este capítulo de los números naturales. Ahora, para estas sucesiones, ¿verdad? En estas sucesiones tenemos el siguiente esquema. Partimos de un número natural, es decir, del 1, 2, 3, 4, 5, así en adelante, y vamos a llegar acá hacia un número real cualquiera. Esa va a ser la idea. Ahora, estas sucesiones que nosotros vamos a trabajar, bueno, van a ser de dos tipos, las sucesiones o las progresiones aritméticas y las sucesiones o las progresiones geométricas. En esta clase nos vamos a enfocar netamente a las progresiones aritméticas. Entonces, bueno, para esta sucesión tenemos lo siguiente, pues no, primero que el primer término, ¿cierto? Sería el uno, el segundo término sería un medio, el tercer término sería un tercio, así, así, así vamos a ir avanzando para esta sucesión. Entonces, bueno, ¿qué tenemos entonces? Que nuestro primer término era uno, el siguiente sería un medio, un tercio, un cuarto, y así, así, así me puedo ir de largo. Ahora, la idea es conocer o saber cuál es la relación que existe o cuál es el patrón que existe en cada uno de estos términos o cómo se van generando cada uno de estos términos siguiendo algún tipo de patrón. Puede ser alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación o alguna división. Entonces, eso es lo que nos vamos a encargar nosotros. Poniendo esto de un esquema un poco más simplificado, se podría tener aquí A1, es decir, que el primer término, ¿verdad? Puede estar o puede ser representado como la función del primer término, y eso va a ser igual a 1, que es justamente este uno que está acá. El segundo término, o f evaluado en 2, ¿verdad? Sería en este caso el siguiente término que sería un medio. El siguiente sería A3, ¿verdad? Que sería la función evaluada en 3, ¿verdad? Porque nuestra función sería, como habíamos visto en el esquema, desde los naturales hacia los reales, pues, ¿no? Entonces, la función evaluada en el tercer elemento sería en este caso un tercio. Y así para la función, para el cuarto elemento y para el quinto elemento y así, así, así para los demás elementos, pues, ¿no? Entonces, en este caso vamos a encontrar un enésimo término, ¿sí? O un término general, ¿verdad? Un enésimo término. ¿A qué se refiere un enésimo término? Un término que está por acá, pues no cualquier término dentro de esta progresión, ¿sí? Y nada, entonces de manera general tenemos eso de ahí con respecto a una sucesión o a una progresión. Ahora sí, hablando ya de manera específica, como te comentaba, tenemos dos tipos de progresiones o de sucesiones. Tenemos aquí la progresión aritmética y también tenemos la progresión o la sucesión geométrica. ¿Ok? La aritmética y la geométrica. Pero para el día de hoy solamente vamos a revisar la progresión aritmética y ya para la siguiente clase vamos a revisar la progresión geométrica. ¿Ok? Para una progresión aritmética, ¿sí? ¿Cómo nace una progresión aritmética? ¿O a qué es igual? ¿O cuándo se dice que es una progresión aritmética? Por ejemplo, yo tengo aquí en este caso 1, yo qué sé, 4, 7, 10, 13, 16, 19, y así, 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 ¿no? De largo. Entonces, en una progresión aritmética, yo tengo una serie de términos o una serie de números que siempre vamos a tener un patrón, en este caso, de una suma o de una resta, que para mi caso, bueno, en el caso que me estoy aquí inventando, yo le estoy sumando 3, ¿sí? 1 más 3, 4, 4 más 3, 7, 7 más 3 sería 10, 10 más 3 sería 13, 13 más 3, 16, 16 más 3, 19, ¿verdad? Y así, así, así puedo seguir de largo, pues no, hasta el término enésimo que yo necesite. Entonces, de esta progresión que me acabo de inventar, yo puedo decir que este sería para mí mi primer término, mi A1, mi segundo término, mi A2, este sería mi tercer término, mi A3, mi cuarto término, mi quinto término, mi sexto término, mi séptimo término, y así, 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 hasta llegar a un término n. O sea,
la cantidad de términos que yo quiera determinar. Eso ya depende de cómo yo lo quiera hacer. Ahora, de esta sucesión aritmética, lo importante es lo siguiente. Siempre hay que tener varios datos o varios tipos de información. El dato importante aquí siempre sería tener mi primer término, cuánto es o cuál es el valor de este primer término, que para nuestro caso sería que este primer término sería 1. ¿Sí? Este primer término simplemente es 1. Y también tengo que saber cuál es la diferencia. En este caso, para la sucesión aritmética o la progresión aritmética, se tiene un término que se llama diferencia. Esa diferencia justamente es este valor que está aquí, que yo había designado como un patrón. ¿Ok? Entonces, para esta diferencia, ¿cómo yo puedo calcular esa diferencia? Esa diferencia siempre va a ser igual a tener un término cualquiera. Vamos a poner aquí que sería un término cualquiera restado del término anterior. Esa va a ser la idea o esa va a ser el proceso para determinar esta diferencia. Un término cualquiera restado del término anterior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, en este caso, el término, yo qué sé, el cuarto término, el anterior sería el tercero, ¿verdad? Entonces, el cuarto término, yo qué sé, es 10 menos el anterior que sería 7. 10 menos 7, en este caso sería 3. Y de esta manera yo saco esta diferencia que está aquí, pues, ¿no? Esta diferencia que está ahí. Obviamente aquí está fácil porque, bueno, tengo todos los valores y me estoy inventando cada uno, pues, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es a qué es igual el término enésimo. El enésimo término, ¿a qué sería igual? Bueno, por fórmula, ya la vamos a ver cómo se detalla, cómo se desarrolla, cómo se obtiene esta fórmula. El enésimo término es igual a 1 más n menos 1 y por d. De esa manera yo obtengo un enésimo término. Ahora, ¿cómo nace o cómo surge esta ecuación que está aquí? Si me doy cuenta, por ejemplo, aquí, mi primer término voy a decir que es a, ¿cierto? El siguiente término, ¿cómo sería? ¿Cómo yo obtuve este 4 que está aquí? ¿Cómo se obtiene ese 4? Simplemente sería al mismo valor de A, es decir, el mismo valor de 1, yo le sumo un valor de D, ¿sí? El siguiente término, ¿cómo sería? Sería cómo yo obtengo este 7. A este 7 sería prácticamente el anterior, ¿verdad? Al término segundo, al número 4, le tengo que sumar nuevamente D. Es decir, que al anterior, a todo esto que está aquí, le tengo que sumar D. Entonces, si desarrollo esto, ¿verdad? Sería prácticamente A, bueno, voy a poner un poquito más arriba, A más D más D. Esto sería prácticamente A más 2D. Y así, ¿cómo yo obtengo el siguiente término? ¿Cómo yo obtengo el cuarto término? Este cuarto término sería sumar el anterior. ¿Cuál es el anterior? El anterior sería A más 2D. Al anterior, ¿verdad? Yo le tengo que sumar nuevamente ese valor de 3. Es decir, de nuevo le sumo ese valor de D. Entonces, si yo resuelvo esto, aquí me quedaría A más 2D más D. Aquí sería 3D. Y así, y así, y así voy obteniendo los demás términos. Entonces, si nos damos cuenta, este vendría a ser para mí el primer término, este aquí vendría a ser el segundo término, este vendría a ser para mí el tercer término, acá sería el cuarto término, y así, 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 hasta un término n. Entonces, ¿de qué yo me puedo dar cuenta? Que voy a tener siempre el primer término que se repite, ¿verdad? Entonces, aquí voy a tener que un enésimo término o un término n va a ser igual a, bueno, en este caso, mi primer término que sería a1, más, en este caso, tendría que sumarle la diferencia, pues, ¿no? Pero esta diferencia, ¿cómo está relacionada con la posición o el orden en el término? Pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una sola d y tenemos en el segundo término. Acá tenemos dos veces d y estamos en el tercer término. Acá tenemos tres veces D y está en el cuarto término. ¿Sí? Entonces, mientras yo voy aumentando, ¿verdad? Tengo que multiplicar esa diferencia por un número menor al término que corresponda. Es decir, que si aquí es 4, acá es 3. Si aquí es 3, aquí es 2. Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 1, acá sería 0. Entonces aquí tendría que colocar el término anterior, es decir, n menos 1. Y de esa manera nace esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve saber esta ecuación? ¿Para qué me sirve tener esta ecuación del enésimo término? ¿Para qué me sirve? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo no conozco este sexto término.
¿sí? Supongamos que yo no sé a qué es igual este sexto término, entonces yo diría aquí que mi sexto término, mi A6 vendría a ser igual al primer término, bueno, que en este caso sería 1. Aquí tendríamos 1 más n menos 1. Bueno, aquí n es 6, entonces aquí reemplazo nada más. Sería 6 menos 1. Y por la diferencia, que en este caso la diferencia sería 3. Entonces aquí mi sexto término sería 1 más 6 menos 1, 6 menos 1, 5 y por 3. En este caso el sexto término sería 1 más 5 por 3, sería 15. Y aquí yo tendría 15 más 1, 16. Entonces aquí yo ya tengo mi sexto término, pues no. Obviamente para este caso es mucho más fácil ir sumando solamente 3, 3, 3 hasta llegar al séptimo, al sexto término, pues no. Pero en el supuesto caso que a mí me pregunten, no me pregunten el sexto término, sino que me pregunten el término 1000, por ejemplo, aquí es igual el término 1000. Entonces, en este caso ya no saldría conveniente estar sumando 3, 3, 3, 3, 3 hasta llegar a 1000, sino que simplemente aplico la ecuación, aplico esta fórmula, y una vez que aplico esta fórmula, ya podría yo resolver el ejercicio, pues no resolver el término 1000 que me están pidiendo. ¿Ok? Esa sería la utilidad de esta fórmula. Ahora, de nuevo, en esta progresión aritmética siempre vamos a tener aquí un valor y ese valor puede estar aquí sumándose o restando. Y ese valor que se está sumando o restando se lo conoce como diferencia. Y si yo quisiera tener un término cualquiera de la progresión, tengo que utilizar esta ecuación. A n igual a 1 más n menos 1 y por d. En el peor de los casos que yo no me acuerde cómo se obtiene esta ecuación, si se dan cuenta no es tan difícil obtenerla, solamente voy viendo cómo va saliendo esta sucesión o esta progresión y deduzco la fórmula, ¿sí? Deduzco la ecuación, nada más. Entonces, bueno, vamos a tener aquí un ejemplo. Aquí, bueno, ya hice uno, vamos a ver acá este otro ejemplo. Dice 2 más 5 más 8 más 11 más 14 más 17. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que sucede acá? A este 2 para obtener el 5, ¿qué yo hice? Le sumo 3. A este 5 para obtener el 8, ¿qué le hago? Le sumo 3. A este 8 para obtener el 11, le sumo 3. Y así, 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 puedo ir sacando esta diferencia, que en este caso de nuevo es 3. O si no, si es que yo no me puedo dar cuenta de eso, ¿qué es lo que yo digo? Para obtener mi diferencia, simplemente sería un término cualquiera restado del término anterior, del término anterior. Y entonces aquí yo tendría que mi diferencia sería, yo que sé, un término cualquiera, elijo el 14, por ejemplo, menos el término anterior, ¿sí? El término anterior sería 11. 14 menos 11 en este caso sería 3. Y aquí obtengo la misma diferencia. Entonces, de cualquiera de las dos maneras yo puedo obtener esa diferencia. ¿Cuál es el primer término? Vamos a ir respondiendo estas preguntas. El primer término sería en este caso, ponemos aquí que mi primer término sería 2. La siguiente pregunta, ¿cómo se obtienen los demás términos? Bueno, ya lo vimos, simplemente aplicando la ecuación a n igual a 1 más n menos 1 y por d. ¿Cuál sería el término 100, por ejemplo, de esta sucesión? Como les comentaba, aquí no podría estar sumando más 3 más 3 más 3 100 veces porque no terminaría, ¿verdad? Se me haría muy complicado. Entonces lo que tendría que hacer simplemente es aplicar esta ecuación y aquí yo decir que mi término número 100 vendría a ser igual a A1, ¿verdad? A1, bueno, sería en este caso 2, más n menos 1. ¿Cuánto es n? Es el mismo n que está acá, ¿sí? Es el mismo n que aquí sería en este caso 100 menos 1 y por d, que ya sabemos que nuestra diferencia sería en este caso 3. Entonces mi término número 100 va a ser igual a 2 más 100 menos 1, 99, y 99 por 3. Entonces en este caso multiplicamos simplemente 99 por 3 y bueno, aquí sería 2 más 99 por 3, bueno, es 7, 29, 297, 297. Y este 297 le sumamos 2 y tendríamos aquí entonces que mi término número 100 es rápidamente 299. Y de esa forma yo puedo ahorrarme el trabajo de estar sumándole 3, 3, 3, 3, 3 hasta llegar al número 100. Y bueno, ya mismo respondemos a esta pregunta. Vamos a hacer también la deducción de la ecuación de cuál sería la suma de los 1000 primeros términos de esta sucesión.
Ya vamos a ver cómo determinar una sumatoria en una progresión aritmética. ¿Sí? En la siguiente lámina desarrollamos esto. Bueno, lo que ya habíamos quedado, bueno, aquí está ya más bonito, pues no. El primer término, el segundo término sería el primero más d, el tercer término sería el anterior, ¿sí? Este a más 2d saldría de sumar al anterior, le sumo nuevamente d, sería d más d, sería 2d, y sería a más 2d. El siguiente término, a más 3d, resulta de sumarle al anterior al sumarle d, es decir, a más 2d y más d sería a más 3d. Y así, así, así van saliendo los demás términos. Entonces, de esto de aquí, yo podría tener el término general, que bueno, ya lo habíamos revisado, ya lo habíamos chequeado, que sería que el término enésimo, el AN, vendría a ser para mí A, bueno, sería en este caso el A1 o el primer término, más N menos 1 y por D. Y bueno, ya tenemos que el primero, ese valor de A sería nuestro primer término y el valor de D sería nuestra diferencia. ¿Cómo sacamos esa diferencia? Simplemente un término cualquiera restado del término anterior. Ahora, ¿cómo yo sumo los n primeros términos de una progresión aritmética? Vamos a responder esa última pregunta que estaba pendiente. Vamos a suponer ahora que yo tengo los 100 primeros números naturales. Yo tengo, por ejemplo, aquí 1 más 2 más 3, o mejor dicho, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, déjame hacerlo un poco mejor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así, 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 hasta llegar al, bueno, vamos a ponerlo mejor así. 3, 4, sigamos, 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 suponiendo que aquí llegamos al 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, así, 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 hasta llegar al 97, 98, 99 y 100. Entonces, vamos a suponer que yo tengo todos los 100 primeros números naturales, del 1 al 100. Y ahora, a mí me ponen la tarea o me ponen la misión de sumar los 100 primeros números naturales. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así, así, así hasta llegar a más 99 y más 100. Entonces, si es que yo me pongo aquí a sumar uno por uno o término a término, yo me demoraría mucho, pues no. Por ejemplo, uno más 2 3 3 más 3 6 6 más 4 10 10 más 5 15 15 más 6 21. Y así, así, así hasta llegar al 100, entonces me demoro la vida, pues no, me demoro bastante. Y no culminaría con la tarea, pues no. Entonces tendría que haber alguna forma más fácil o más efectiva para poder realizar este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se hizo en su momento? Lo que se hizo en su momento fue lo siguiente. Entonces, en vez de sumar uno por uno, uno por uno, uno por uno, yo me puedo dar cuenta de que si yo sumo el primero con el último, por ejemplo, 1 más 100, sería en este caso 101. Si yo sumo el siguiente con el penúltimo, en este caso 2 más 99, 2 más 99 también me da 101. Si yo sumo el tercero, ¿verdad? Con el siguiente, en este caso sería 98, entonces aquí sería 101, ¿cierto? 98 más 3, 101. Si por ejemplo yo sumo aquí 4 con 97, 4 más 97, oh sorpresa, también me da 101. ¿Y qué pasa en el centro, por ejemplo? Si yo sumo 50 más 51, también me da 101. Si sumo 49 más 52, también me da 101. Si sumo 48 más 53, también me da 101. Y así, así, así. Si yo sumo, por ejemplo, acá 47 más 54, también me va a dar 101. Y así, 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 se supone que también me tendría que ir dando 101 para todos esos valores. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me puedo dar cuenta aquí? Que si a mí me preguntan o a mí me piden la suma de los 100 primeros términos o la suma de los 100 primeros números, eso sería igual a que a sumar el primero, ¿cierto? A sumar el primero, el primer término, más el último término, ¿cierto? El último término que sería el término 100. Pero ¿cuántas veces tengo que hacer eso? Como estoy sumando, se supone que hasta la mitad, porque sumo
eso de ahí 50 veces con los que están acá, ¿verdad? Tendría que multiplicar esto o tendría que multiplicar este resultado, este 101, tendría que multiplicarlo 50 veces porque estoy prácticamente dividiendo aquí a la mitad esta progresión, pues, ¿no? Aquí sería entonces 100 dividido para 2, que bueno, sería 50, pues, ¿no? Y nada, de esta forma o de esta deducción fácil, ¿verdad? Se podría sacar aquí una ecuación general y podríamos decir nosotros que la suma de los n términos para una progresión aritmética, porque aquí en este caso mi progresión aritmética parte de 1 y para tener el siguiente simplemente le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1 y así, 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 le voy sumando 1, le voy sumando 1 y le voy sumando 1. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué podríamos tener acá? Para la suma de los n términos, aquí vendría a ser igual, en este caso n, aquí es el mismo n, sería en este caso, la suma de los 100 primeros términos sería n sobre 2 multiplicado por el primer término más el término enésimo o el último término. Y esta sería la fórmula o la ecuación para determinar la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética. ¿Ok? Así de fácil. Según cuenta la leyenda, el que hizo esto fue un niño de 9 años que se llama Gauss. Bueno, ya más adelante cuando vemos matrices vamos a conocer un poco más sobre Gauss. Y él asimismo en la escuela se supone que le dijeron, haz este problema, suma los 100 primeros números del 1 al 100 y mira cuánto sale. O sea, el profesor no le quería dar clase, sino que lo puso a hacer algo, pues, ¿no? Entonces él a los 2 minutos, 3 minutos prácticamente, de manera inmediata, le dio la respuesta. Entonces el profesor se quedó sorprendido de cómo lo había hecho. Él no había sumado uno por uno, sino que hizo este ejercicio, sumar el primero con el último, el segundo con el penúltimo y así, así, así. Se dio cuenta que siempre le iba a dar 101 y que eso tenía que hacerlo 50 veces. Y sacó el resultado de una manera rápida. Bueno, ahora, como nosotros ya sabemos que esto, ¿verdad? Que este enésimo término, según lo que ya vimos acá, que este enésimo término va a ser igual a A1 más n menos 1 por d. Entonces, esta ecuación que está aquí, esta ecuación para la suma de los n primeros términos, esto de aquí que es la suma de los n primeros términos, ¿ok? Yo la puedo reemplazar o yo puedo aquí reemplazar, en lugar de colocar a n, voy a colocar todo lo que vale a n. ¿A qué es igual a n? A n es a1 más n menos 1 y por d. Entonces, en vez de colocar, bueno, aquí la voy a copiar, pues, ¿no? La sumatoria de los n términos va a ser igual a n medios por a1 más, ¿a qué es igual a n? A n sería a1 más n menos 1 y por d. ¿Ok? Entonces aquí yo tendría que la suma de los n términos sería n medios por a1 más a1. Bueno, sumando a1 más a1, esto sería 2 veces a1 más n menos 1 y por d. Entonces esta sumatoria que está aquí podríamos obtenerla o podríamos sacarla de dos maneras diferentes. Con esta primera ecuación o con esta segunda ecuación. Que también, si nos damos cuenta, tampoco es que es algo nuevo, simplemente es reemplazar el valor de AN en su ecuación, pues no. Reemplazar todo esto de aquí que era AN, todo esto de aquí que fue AN, lo reemplazamos nada más y sumamos a 1 más a 1 que sería 2 veces a 1. Entonces, asimismo, tenemos la suma de los n primeros términos, pero expresada de otra manera. En esta primera ecuación, en esta primera ecuación que está aquí, sacamos nuestra suma de los n primeros términos conociendo el primer término y conociendo el último término. Aquí debemos de conocer el primer término y el último término. Pero en cambio acá, para la siguiente ecuación, para sacar la misma sumatoria, para hacer exactamente lo mismo, necesitamos conocer el primer término y necesitamos conocer la diferencia. Obviamente eso va a depender de qué datos yo tenga en el problema o qué datos me den en el ejercicio. Así de fácil. Y listo. Entonces vamos a ver acá cómo sale, pues, ¿no? Bueno, otra manera de ver esto, otra manera de sacar esta ecuación es simplemente sumar, pues, ¿no? El primer término, el segundo término, este sería mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto término, y así, así, así. Y aquí sacamos nuestra sumatoria.
Sacamos en este caso el factor común A, ¿verdad? El factor común A multiplicado por n veces. Y aquí tendría entonces las D, estas D, ¿a qué sería igual? N veces a sí mismo, n menos 1 por D y sobre 2 porque hacemos la mitad como habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿De dónde resulta? Pues aquí, ¿no? N medio es igual a 2 veces a 1 por n menos 1 y por D, que justamente es la misma ecuación que tenemos acá, pues, ¿no? N medios por 2 veces a 1 más n menos 1 y por D. Listo. Eh, por acá, bueno, si tenemos esto, ¿verdad? 2 veces a, podemos sumarlo, a más a, que es 2 veces a, y asimismo, este sería el primer término, y este sería el término enésimo, el enésimo término, y sería el primer término con el enésimo término. O sea, prácticamente lo mismo que ya revisamos aquí, pues, ¿no? Entonces, con cualquiera de estas dos ecuaciones, yo puedo resolver o puedo obtener la sumatoria de los infinitos términos, ¿sí? Con la que está aquí o con la que está acá, dependiendo de los datos que me proporcione el ejercicio o los datos que me proporcione el problema, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, dice, si el cuarto término de una sucesión aritmética es 5 y el noveno término es 20, obtener el sexto término, ¿sí? Entonces vamos a partir con los datos que me brinda el ejercicio, ¿ok? Entonces aquí tenemos que el cuarto término es 5, el noveno término es 20 y vamos a obtener nosotros en este momento el sexto término. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a poner aquí, dice, el cuarto término es 5, ¿ok? ¿Qué más me da el problema? El problema me dice que el noveno es 20, el noveno término es 20, y me piden obtener el sexto, es decir, que el sexto término, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a resultar? Y eso es todo. Entonces, aquí no me dicen nada de sumatoria, nada que ver. Entonces, la única ecuación que yo conozco es que los n términos o el término enésimo es igual a 1 más n menos 1 y por d. Y eso es lo bueno de este tipo de problemas, de las progresiones aritméticas, que solamente tenemos dos ecuaciones. Bueno, se podría decir que tengo tres ecuaciones. Esta que acabo de colocar con respecto a al enésimo término, el que se refiere a la sumatoria de n términos, que sería a1 más an, o el mismo que se refiere a la sumatoria, en el cual sería n medios 2a1 más n menos 1 y por d. Solamente con estas tres ecuaciones podemos o vamos a trabajar, nada más. Aquí no hay nada del otro mundo. Entonces, en este caso, para este ejercicio, como no me mencionan nada de sumatoria, entonces por el momento no las voy a ocupar, no las voy a utilizar. Entonces, bueno, ¿qué tengo aquí? Nos indican, pues, ¿no? Que el cuarto término es 5. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo voy a colocar, vamos a suponer que no conozco cuál es el cuarto término. Entonces, si es que yo quisiera saber cuál es el cuarto término, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que decir que mi término cuarto o mi cuarto término va a ser igual a 1 más 4 menos 1 y por d. Se supone que este 4 es el mismo 4 que está acá, el mismo n es el mismo n que está acá, ¿verdad? Entonces reemplazo con 4 nada más. Entonces ahora sí, ¿cuánto vale A4? Según el ejercicio, A4 vale 5. Aquí me quedaré 5, va a ser igual al primer término, más 4 menos 1, que sería 3, y multiplicado por D. Y listo, hasta ahí no puedo avanzar más. Vamos a ver qué sucede acá con el noveno término. Asimismo, voy a suponer que no conozco cuánto es el noveno término. Aquí me quedaría que A9 va a ser igual a A1 más 9 menos 1 y por D. ¿Sí? Entonces, según el ejercicio, el A9 es 20. Entonces, aquí reemplazamos y decimos que esto es 20. Va a ser igual a A1 más 9 menos 1 sería 8 y por D. Y listo, eso es todo. Tengo, en este caso, tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, ya hemos hecho esto en planteamiento de ecuaciones. Tendríamos que reemplazar una o despejar una y colocarla en otra. Por ejemplo, si de aquí yo despejo a 1, supongamos que este 3D que está sumando lo voy a pasar a restar. Esto que está sumando lo paso a restar. Aquí me quedaría entonces 5 menos 3D igual a 1. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, yo diría que A1 es igual, intercambiando todo esto, A1 va a ser igual a 5 menos 3D. Entonces, con este valor de A1, yo lo reemplazo acá,
¿cierto? Y me quedaría entonces que 20 va a ser igual, y en lugar de colocar a 1, voy a poner todo lo que vale a 1, que sería en este caso 5 menos 3D. Y todo esto más 8D. Sigo resolviendo esto, bueno, 20 igual, bueno, aquí de una vez, bueno, rompemos este paréntesis, sería 5 menos 3D más 8D. Este 5 que está sumando lo paso a restar, 20 menos 5 igual a menos 3D más 8D. 20 menos 5, aquí sería 15, menos 3D más 8D, menos 3 más 8, aquí sería 5D. Y este 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, aquí me quedaría 15 sobre 5 igual a D, quinta 1, quinta 3. Y bueno, finalmente yo puedo concluir que el valor de D sería igual a 3. Y con eso ya tenemos nuestro valor de D. ¿Para qué me sirve tener ya este valor de D? Yo lo voy a reemplazar acá, ¿sí? Lo reemplazo justamente en la ecuación anterior. Entonces, una vez que reemplazo esto en la ecuación anterior, aquí me quedaría que A1 va a ser igual a 5 menos 3 por D. En este caso, el valor de D sería 3. Y aquí me quedaría que A1 vendría a ser igual a 5 menos 3 por 3, sería 9. Y 5 menos 9, esto sería menos 4. Aquí yo tendría entonces que mi valor de A1 o mi primer término sería menos 4. Una vez que yo ya tengo estos dos datos o estas dos informaciones, yo ahora sí voy a resolver el problema o voy a responder la pregunta que me están haciendo. Aquí me preguntaban obtener el sexto término, o sea, ¿cuánto es el sexto término? Ahora sí, ¿cuánto sería para mí este sexto término? Este sexto término sería A6, va a ser igual a A1 más 6 menos 1 y por D. Entonces, este sexto término va a ser igual a A1, que ya lo sacamos, que sería menos 4, ¿sí? Menos 4 más 6 menos 1, 6 menos 1 es 5, y por el valor de D, que sería 3. Entonces, mi A6 aquí vendría a ser a menos 4 más 5 por 3, aquí tendríamos 15. A6 va a ser igual a menos 4 más 15, esto sería 11. Y esta sería la solución. ¿Cuánto sería mi sexto término? Sería 11. Entonces yo vengo acá y marco 11 como opción correcta. Y eso sería todo. Entonces, simplemente reemplazamos, hacemos como que no sabemos el quinto término, buscamos el quinto término, sacamos una primera ecuación, hacemos así mismo como que no conocemos el noveno término, sacamos otra ecuación, reemplazamos una en otra, una vez que reemplazamos una en otra, sacamos o sabemos cuáles son nuestros valores de A1 y cuáles son nuestros valores de D. Con estos valores de A1 y con el valor de D, reemplazo acá y obtengo mi sexto término, que es el que estaba buscando. Y eso sería todo. Bueno, aquí yo tengo la solución, ¿cierto? Tengo los datos, reemplazo en A4, reemplazo en A9, tengo dos ecuaciones, igualo una con otra, y me queda que el valor de D es igual a 3 y que el valor de A1 o el valor de A sería menos 4. Lo mismo que nosotros sacamos. Y una vez que tengo esos dos valores, reemplazo uno en otro, y una vez que tengo el reemplazado uno en otro, saco mi sexto término. Y eso es todo. Acá vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos acá cuántos términos de la sucesión. Aquí tenemos 9, 12, 15, bla, 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 bla. Pues no, tengo que ver cuál sería el siguiente término. Es necesario considerar de modo que la suma sea 306. Entonces, aquí yo voy a tener una cierta cantidad de términos, ¿verdad? Una cierta cantidad de términos. Y una vez que yo sume todos esos términos, me tiene que dar como resultado 306. Esa sería aquí la idea de este problema. Entonces, ¿cuántos términos de esa sucesión, verdad, tendría que considerar para que la suma me dé como resultado 306? Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué necesito. Pues no, en este caso, para la suma, como aquí me están hablando de esta suma, yo tengo dos ecuaciones. Para la suma de n términos tengo que n medios por a1 más an, o también tendría que la suma de los n términos va a ser n medios por dos veces a1 más n menos 1 y por d. Entonces, con estos dos o con estas dos ecuaciones, con cualquiera de las dos, mejor dicho, yo podría trabajar.
Ahora, para esta primera ecuación me doy cuenta que necesito el primer término, ¿verdad? Si lo tengo, que sería 9, pero necesito también el último término. Ahora la pregunta aquí es, ¿yo tengo el último término? No, ¿verdad? No tengo el último término. No sé cuánto va a ser el resultado de ese último término. Entonces, como yo no tengo ese último término, esta ecuación que está aquí por el momento no me sirve. En la siguiente ecuación yo tengo o necesito, mejor dicho, saber cuánto es el primer término. Sí, sí lo tengo. ¿Cuánto es la diferencia? No la tengo, pero sí la puedo determinar. Entonces, esta segunda ecuación es la que yo voy a utilizar para trabajar en este ejercicio. Entonces, la de acá, como no la necesito, la borro. Y bueno, vamos a sacar esa diferencia, aunque aquí está también fácil, está un poco obvio. 9 para llegar a 12, ¿qué le hice? Le sumé 3. 12 para llegar a 15, ¿qué hice? Le sumé 3. O si no, simplemente yo saco que la diferencia va a ser igual a coger cualquier término. Vamos a suponer que cojo el número 15 y lo resto del anterior, que sería en este caso 2. 15 menos 12 sería en este caso 3. Y nada, entonces aquí yo tengo que la sumatoria de estos n términos va a ser igual a n medios por 2 veces a1. ¿Cuánto sería a1? En este caso a1 sería 9 más n menos 1 y por d. ¿Cuánto sería en este caso d? La diferencia sería 3, la que acabamos de calcular. Según el ejercicio, toda la suma debería de ser 306. Entonces, esta suma, toda esta sumatoria que está acá, debería ser 306. Esto sería igual a n medios por 2 por 9. 2 por 9 sería 18 más, y aquí lo que me tocaría es aplicar la propiedad distributiva, n por 3 y menos 1 por 3. Entonces aquí yo tendría n por 3, bueno, aquí sería 3n, y 3 por 1, aquí sería 3. Sigo resolviendo, 18 menos 3, 18 menos 3 es 15. Bueno, acá ¿qué más puedo hacer? Aquí de una vez, mira, este 2 que está aquí dividiendo, lo paso acá a multiplicar. Y aquí me quedaría entonces 306 multiplicado por 2 igual a n por, aquí yo puedo restar de una vez, 18 menos 3 sería 15 más 3n. ¿Qué más puedo hacer yo aquí? Este valor de n que está aquí multiplicando, ¿verdad? Multiplico a cada uno, aplico propiedad distributiva y aquí de una vez también multiplico 306 por 2. Entonces aquí sería, bueno, 306 por 2, 6 por 2, 12. Y bueno, llevando una, 0, sigo el 1 y 3, 3 por 2, 6. Igual a n por 15 sería 15n y 3n cuadrado por, perdón, n por 3n sería 3n cuadrado. Ahí. Este valor de 612 que está aquí sumando lo paso a restar. Y aquí me quedaría, y ordenando de una vez, sería 3n cuadrado más 15n. Y este 612 que estaba sumando lo paso a restar, menos 612. Sería así, ¿no? Igual acá a 0. Pero bueno, puedo intercambiar todo una vez y puedo poner que esto va a ser igual a 0. Ahora sí, ¿qué más puedo realizar? Tengo este 3 que está molestando. Lo podría sacar como factor común. Y aquí tendría yo 3n cuadrado más tercera de 15 sería 5. Y menos tercera de 612. Bueno, vamos a sacar acá rapidito. 612. Le sacamos la tercera. Tercera 1, tercera 2, tercera de 12, 4. ¿Ok? 24 sería en este caso. ¿Sí? 24. Y todo eso igual a 0. A ver, aquí está bien, ¿no? Tercera de 12, 4, 0, 4 sería, perdón. Aquí sería 0,4. Sí, porque son dos términos. Y, ajá, 600, sí, sí, 204. Aquí está mal. Es 204. Ahí sí. Ahora sí, factorizo esto, ¿cierto? Factorizo esto. Aquí me quedaría entonces n más por menos menos, n menos, y tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me den 204 y que al restarlos, como son signos diferentes, al restarlos me den 5. Entonces vamos a descomponer este número 204 para ver cuáles serían esos dos factores que al multiplicarlos me den 204 y al restarlos me den 5. Entonces aquí sería, por ejemplo, mitad 102, mitad 51. 51 tercera tendría, bueno, sí tendría tercera porque la suma sería 6. Tercera de 51 es 1, 7, ¿cierto? Sería 17. Y bueno, 17 es número primo, aquí me quedaría 17ava 1.
2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Aquí tendríamos 12 y acá tendríamos 17. 12 por 17 me va a dar 204 y 17 menos 12 me va a dar restado 5. Perfecto. Entonces yo tendría aquí mis dos valores, mis dos términos, que sería 17, el mayor siempre va primero, y el 12. Entonces aquí, para que esta multiplicación me dé como resultado 0, este primer término puede ser 0 o este segundo término puede ser 0. Donde aquí me queda que n más 17 es igual a 0. Vamos a hacer un poquito más arriba. N más 17 igual a 0, donde n va a ser igual a menos 17. Y por acá, n menos 12 va a ser igual a 0, donde n va a ser igual a 12. Entonces ya tendría aquí dos posibles soluciones, menos 17 y 12. Ahora, si yo me pongo a interpretar qué quiere decir este menos 17 y qué quiere decir este 12, quiere decir que tendríamos en este caso menos 17 términos. Y ahora la pregunta es, ¿pueden haber menos 17 términos? Y obviamente sería que no, pues no, porque aquí se supone que este sería mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto, mi quinto y mi sexto, ¿verdad? Va avanzando la sucesión, no va retrocediendo. Para este caso, no va retrocediendo la sucesión. Entonces, no podría yo tener menos 17 términos. Pero lo que sí podría tener son 12 términos. Entonces, si yo tengo 12 términos, aquí voy sumando, pues no, uno, 2, 3, 4, el quinto, hasta llegar al 12 término, al doceavo término, perdón. Y una vez que sumo los 12 términos, me va a quedar la respuesta o la suma, me va a quedar 306. Entonces aquí, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos términos son necesarios para que la suma me dé 306? La respuesta sería 12 términos, que justamente es lo que está acá. ¿Sí? Y listo. Entonces vamos a ver acá nuestra solución, ¿ok? Nuestra respuesta, ¿sí? Aquí, bueno, la respuesta aquí tendríamos los datos, ¿verdad? Planteamos con la ecuación de la sumatoria de los n términos, reemplazamos simplemente 306, bueno, aquí n sobre 2, 2 por el valor primero, por el A1, que sería 9, más n menos 1 y por d, que sería 3. Entonces aquí tendría 306, n sobre 2, 18 más 3n menos 3. Y nada, aquí ya tendría esta ecuación, ¿sí? Al igual que en la anterior, simplifico esta ecuación cuadrática, este 612 que está sumando lo pasé a restar, ¿ok? Simplifico esto y me quedan las dos respuestas, menos 17 y 12. Entonces, obviamente la respuesta sería 12 porque no podríamos tener términos negativos. Y así de fácil se resuelve este tipo de ejercicios. La única cuestión, pues no, es que tendríamos que utilizar la ecuación y de aquí en adelante ya es prácticamente lo que hemos revisado en ecuaciones y expresiones algebraicas. Simplemente resolver y reemplazar, nada más. Esto sería lo único nuevo. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos acá, dice que en una progresión aritmética finita, que diga aquí finito quiere decir que no tengo infinitos términos, es decir, que tengo una cantidad determinada de términos, pues no. Bueno, en una progresión aritmética finita, el primer término es igual a k menos 2, el último término es igual a 6 menos 3k, y la suma de todos los términos es igual a 10 menos 5k. Entonces me preguntan acá, la cantidad n de términos de la progresión, ¿cuánto será? Y listo. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces la misma idea. El primer término es k menos 2. Entonces voy poniendo los datos que me da el problema. Mi primer término en este caso es k menos 2. Dice el último término, entonces vamos a poner aquí, como no sé cuál es, sería que mi AN es igual a 6 menos 3K. Y la suma de todos los términos es igual a 10 menos 5K, es decir, que la suma de todos los términos es igual a 10 menos 5K. Y listo, acá me preguntan entonces la suma de todos, entonces, perdón, entonces el número n de términos, ¿cuánto sería? Entonces prácticamente la misma idea. Como aquí me están hablando de la sumatoria de términos, entonces yo tengo de nuevo dos ecuaciones. Entonces la primera ecuación sería que la suma de los n términos va a ser igual a n medios por a1 más an. Y la otra ecuación para la suma de los n términos sería que n medios va a ser igual a 2a1 más n menos 1 y por d. Entonces, de estas dos ecuaciones que tengo en este momento, ¿tengo el primer término? Sí. ¿Tengo el término enésimo? Sí. Perfecto, sí la puedo ocupar la primera. Si yo analizo la segunda, digo, ¿tengo el primer término? Sí. ¿Tengo la diferencia? No, no tengo la diferencia. Entonces, como no tengo la diferencia, yo no podría utilizar esta segunda ecuación.
Entonces, esta no la necesito por el momento y solamente me voy a ocupar o voy a trabajar con esta primera ecuación. Entonces, nada más que reemplazar. Aquí está súper fácil esto. ¿Cuánto sería la suma de los n términos? La suma de los n términos, según el ejercicio, es 10 menos 5k. Entonces, aquí yo colocaría 10 menos 5k. Todo esto igual a n medios por... El primer término es k menos 2, entonces aquí yo reemplazo, que sería k menos 2, más, ¿cuánto es el término, el enésimo término o el último término? Sería 6 menos 3k. Entonces aquí yo reemplazo y pongo 6 menos 3k. Y listo, aquí bueno, tendría 10 menos 5k igual a n sobre 2 por... aquí bueno, solamente rompo este paréntesis, sería k menos 2 más 6 menos 3k. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, aquí este término, este 2 que está aquí dividiendo, lo voy a pasar acá a multiplicar y también voy a ir sumando y restando los términos de k que tenga por aquí. Pues no, por ejemplo, aquí este k menos 3k lo resuelvo y este menos 2 más 6 también lo voy a ir resolviendo. Entonces, bueno, este 2 que está aquí dividiendo lo paso acá a multiplicar, sería 2 por 10 menos 5k. Y acá tendría n por k menos 2k, perdón, k menos 3k, aquí sería menos 2k. Menos 2 más 6, menos 2 más 6 sería aquí más 4. Listo. De aquí, mira, ¿qué podemos hacer? De este 10 menos 5k, en vez de multiplicar uno a uno, de una vez puedo sacar aquí factor común, y aquí me quedaría 2 por, saco factor común 5, y aquí me quedaría en este caso 2 menos k. ¿Ok? 2 menos k. Y todo esto igual acá a n por... De aquí también puedo sacar factor común 2, en este caso. Puedo sacar factor común 2 y aquí me quedaría menos k más 2. Ahora sí, como a mí me interesa saber el valor de n, ¿sí? Como a mí me interesa saber ese valor de n, porque aquí me lo está pidiendo el ejercicio, voy a despejar n. Es decir, que todo esto que está aquí multiplicando con n, todo esto que está aquí multiplicando, lo voy a pasar acá a dividir. Entonces aquí me quedaría 2 por 5 por 2 menos k sobre 2 por menos k más 2 igual a n. Y bueno, de aquí simplemente tengo que simplificar todo lo que tenga que simplificar. Por ejemplo, 2 con 2 se simplifica. 2 menos k con k menos 2, que es menos k más 2, perdón, es lo mismo, ¿cierto? Sino que estaba al revés nada más. Entonces también lo simplifico. Y me quedaría finalmente 5 igual a n, o que es lo mismo que yo diga que es n igual a 5. Y aquí tendría yo mi solución, que n va a ser igual a 5. Tendremos entonces, en este caso, 5 términos. Y aquí con eso ya podríamos nosotros reemplazar eso de ahí. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, súper fácil. Solamente, como te decía al inicio, esto es lo único nuevo. ¿Sí? Aplicar esta ecuación es lo único nuevo. De ahí el resto simplemente es reemplazar y resolver como ya lo hemos venido haciendo con los demás ejercicios. Nada más. Ahora, eh, vamos a ver, bueno, la solución. Aquí tenemos los datos, ¿cierto? Reemplazamos en nuestra ecuación primer término más último término, ¿verdad? Reemplazando simplemente nos quedaría 10 menos 5k, n medios, k menos 2 más 6 menos 3k. Resolvemos como ya lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Bueno, en este caso sacamos directamente factor común 2. Aquí simplificamos, simplificamos y quedó directamente que n fue igual a 5. ¿Sí? La respuesta, bueno, tendría en este caso 5 términos. Lo mismo que nosotros ya hemos desarrollado. Vamos a ver ahora acá este siguiente ejemplo. Sí, dice, en una empresa, bueno, una empresa instala una máquina con un costo de $1.700. El valor de la máquina se desprecia anualmente en 150. Que un equipo o que un bien se deprecie anualmente quiere decir que cada año va perdiendo su valor. Pues no, cada año que va pasando va devaluándose. ¿Sí? No es lo mismo que lo haya comprado a 1.700 que después de unos 3 4 años lo quiera vender al mismo precio. Imposible, porque ese de ahí se va a ir devaluando, va a ir perdiendo su valor comercial. Entonces, bueno, esa máquina, es verdad, se deprecia anualmente $150 y su valor de desecho es cuando ya esté por $200. O sea, cuando ya esté en $200, una vez que ya se ha depreciado tanto, hay que venderla o hay que botarla, yo qué sé. Entonces hay que ver qué se hace con esa máquina. Ahora la pregunta aquí es,
¿cuántos años tiene de vida útil esa máquina? ¿Cuántos años podría funcionar esa máquina hasta que no se deprecie tanto, hasta que llegue a los $200? Pues no. Entonces, esa sería para mí la pregunta. Vamos a ver entonces cómo yo puedo hacer eso de ahí. Entonces, ¿qué tendría que ir viendo? ¿Qué tendría que ir haciendo? Tendría que ir sacando la serie, pues no, o perdón, la progresión a la sucesión aritmética. Entonces aquí yo tendría primero 1700, que sería prácticamente mi primer año, cuando recién se la compra, mi primer término. Después de un año, es decir, en mi segundo año, mi segundo término, yo le tengo que restar 150 porque se supone que se está depreciando o está perdiendo su valor. Entonces, si a 1700 yo le resto 150, aquí me va a quedar 1550, ¿verdad? Mi tercer término o mi tercer año, ¿qué sería? Que a estos 1150, ¿verdad? Yo le tengo que restar nuevamente 150. Entonces, si yo le resto 150, aquí me quedaría 1400. Y así, y así, y así, y así, y así, hasta llegar a 200, ¿cierto? Esa sería la idea. Tengo inicialmente 1700, voy quitando 150 mientras va pasando cada año, y finalmente cuando ya llegue esto a 200, tengo que ver cuántos años han pasado, cuántos n han pasado. Entonces, nada, aquí está súper fácil. Asimismo, ¿cuáles son las tres ecuaciones que conozco? Bueno, sería AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Y bueno, y las dos de la sumatoria. Como aquí no me están hablando nada de sumatorias o nada de sumas, entonces estas dos ecuaciones ni siquiera las voy a tomar en cuenta. Entonces, con esta ecuación que está aquí, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer aquí? Mi AN o mi término enésimo o mi último término sería en este caso 200. Entonces aquí yo tendría 200 igual a A1. ¿Cuánto sería mi primer término? Mi primer término sería 1700 más el valor de n, bueno, es el que estoy buscando de hecho, menos 1 y por el valor de d. ¿Cuánto sería el valor de d que tengo que colocar acá? Cada año que va pasando, yo tengo que ir restando, vamos a ponerle con otro color, vamos a restarle 150. Vamos a restarle 150. Y de aquí para acá vamos a restarle nuevamente 150. Entonces, en este caso, mi valor de diferencia, el valor de la diferencia sería aquí menos 150. Y nada, ya una vez que tengo esta ecuación, lo único que tocaría es resolver. Entonces, aquí que yo puedo realizar, aquí en este paréntesis, bueno, multiplico término a término, ¿sí? Multiplico uno con cada uno. Y aquí yo tendría 200 igual a 1700 más n por 150 o n por menos 150, aquí sería menos 150 por n. Menos por menos se hace más y 150 por 1 sería 150. ¿Qué más? Todo esto que está aquí sumando lo voy a pasar al otro lado a restar. O más fácil, este 150 que está aquí restando lo paso a sumar. Sería 150n más 200 igual a 1700 más 150. Este 200 que está aquí sumando lo paso a restar y sería entonces 150n sería 1700 más 150 y este 200 que estaba sumando lo paso a restar, sería menos 200. Listo, entonces aquí tendríamos 150n y hacemos esta suma. Pues no, bueno, 150 menos 200 sería menos 50. Y 1700 menos 50 sería fácil 1650, pues no. Entonces aquí yo tendría 1650. ¿Qué más tendría que hacer? Este 150 que está multiplicando a la n o que está acompañando a la n, la paso al otro lado a dividir. Entonces aquí me quedaría n va a ser igual a 1650 dividido para 150. Simplifico todo lo que tenga que simplificar. Aquí sería 0 con 0. Quinta de 15, la quinta es 3. Quinta de 16 sería aquí 3, llevando una. Quinta de 15, 3. 33. Tercera 1, tercera 11. Entonces, finalmente aquí me está quedando que el valor de n sería simplemente 11. Allí así de fácil sacamos nuestros términos. Pues no, entonces, después de hacer esto 11 veces, es decir, después de que ha pasado 11 años, la devaluación del equipo llega al número 200. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería 11. Y así de fácil, ¿sí? Así de fácil ya llegamos a nuestra solución.
Entonces, si te das cuenta, lo único nuevo aquí sería esta línea y de aquí en adelante simplemente es resolver una simple ecuación que ya hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Bueno, aquí tengo la solución, tengo los datos, ¿verdad? Pongo los datos que me están dando el ejercicio, ¿sí? Ah, ya, perdón. Sí, aquí me estoy equivocando. Este primer término no sería 1700. Este primer término sería 1150, porque a partir o sea, este es el precio con el cual se lo compra. Este es el dato inicial, mejor dicho. Y de aquí se debería colocar el primer término, el segundo término, y así, 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 pues, ¿no? Entonces, aquí yo estaba poniendo mal. Como estaba poniendo mal aquí, bueno, simplemente sería el siguiente valor, pues no, ya no sería el 11, sino que sería el 12. ¿Sí? Aquí casi, bueno, me equivoqué, de hecho, pues no. Aquí sería el término número 12. ¿Sí? Bueno, ahora sí, bueno, el primer término es 1550. ¿Sí? Al resolver la ecuación, me tiene que dar en este caso, no, perdón, los 10 años. ¿Sí? En este caso, al resolver la ecuación me da 10 años. ¿Sí? Entonces, aquí sería, perdón, aquí sería 10 años. ¿Sí? Aquí sería 10 años. ¿Sí? Voy a repetir este ejercicio. Qué hueva. Y esto pasó por no hacer... Bueno, ok. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Entonces, aquí, como se estaba comentando, tenemos un costo inicial de $1700, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer primero esta progresión. Entonces, aquí tendríamos el primer valor, 1700, ¿cierto? Este es prácticamente cuando se lo compró. O sea, desde aquí vamos a partir. Para el primer año de uso, ¿cierto? Nuestro primer dato o nuestro primer término sería, en este caso, 1700 menos 150, porque se supone que cada año se va a depreciar $150. Entonces, al momento de yo restarle 1700, le resto 150, aquí yo voy a obtener 1550. ¿Ok? Entonces, yo voy a partir de este dato. ¿Por qué parto de este dato? Porque este fue el precio de compra. Y a partir recién del primer año, vamos a tener nosotros, en este caso, los 1550. ¿Ok? Entonces, bueno, 1550, hace 1550, por ejemplo, le quito nuevamente 150. Si yo le quito 150, aquí tendría yo, en este caso, 1400 y así, 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 para el segundo año, tercer año y así en adelante. Pues no, tengo que llegar en este caso hasta tener, en mi caso, $200, pues no, que sería justamente el valor o el precio en el cual se lo va a desechar. ¿Cuántos periodos o cuántos años han pasado? Eso es lo que no conozco y de hecho eso es lo que me están a mí preguntando. ¿Cuántos años van a pasar hasta que este valor de depreciación llegue a 200? Y nada, entonces tengo que resolver este ejercicio con las únicas ecuaciones que yo conozco. ¿Cuáles son las únicas ecuaciones que yo conozco? Bueno, la primera ecuación sería que la suma de los n términos sería igual aquí a 1 más n menos 1 y por d. ¿Qué otra ecuación yo conozco? Conozco la ecuación acá de perdón, aquí sería AN, no es la sumatoria. También conozco la otra ecuación de la suma de los n términos, ¿cierto? La suma de los n términos, que bueno, aquí sería la suma de los n términos, sería a n medios por A1 más AN, o si no, la otra sería n medios por 2 veces A1 más n menos 1 y por D. Pero como en este ejercicio no me dicen nada, no me mencionan nada con respecto a la suma de los n términos, entonces lo que yo tendría que hacer aquí es no tenerlas en cuenta, simplemente no utilizar estas ecuaciones. Y vamos a trabajar con la única ecuación que yo conozco acá, que sería justamente esta de aquí. Y listo, reemplazamos, simplemente reemplazamos. Entonces mi último término o mi término enésimo sería justamente en este caso 200. Aquí yo colocaría 200.
igual a 1, que sería en este caso 1550, más n, que es el que estoy buscando, menos 1, y por la diferencia, entonces tendríamos que ver aquí cuánto sería esta diferencia, que bueno, de aquí a acá yo tengo que restar 150. Bueno, de aquí a acá también yo resté 150. En este caso, mi diferencia sería menos 150. ¿Qué más tendría que hacer yo aquí? Tendría que multiplicar término a término, ¿cierto? Aquí tengo una multiplicación, entonces multiplico término a término. Y aquí me quedaría, en este caso, 200 igual a 1550 más n por 150, bueno, aquí sería menos, más por menos sería menos, 150 por n, aquí sería 150. Menos por menos, aquí sería más, 150 por 1, aquí sería 150. Paso todo a un solo lado, bueno, aquí me faltó, perdón, n por 150, aquí me faltó la n, y aquí sería menos por menos más 150. Este 150 que está aquí restando lo paso al otro lado a sumar y sería en este caso 150 por n más 200 igual a 1550 más 150. Este 200 que está aquí sumando lo paso al otro lado a restar y aquí me quedaría 150n va a ser igual a 1550 más 150 menos 200. Entonces aquí nos quedaría 150n igual. Y aquí yo tengo que resolver esta suma y resta. Entonces, bueno, 150 menos 200, 150 menos 200 sería menos 50. Y menos 50 más 1550, o sea, 1550 menos 50 sería fácil 1500. Finalmente, este 150 que está multiplicando o que está acompañando la n, la paso acá a dividir. Y me quedaría entonces que n va a ser igual a 1500 dividido para 150. Simplifico todo lo que tenga que simplificar. 0 con 0 se elimina. Quinceava una, quinceava en este caso 10. Por lo tanto, aquí finalmente me quedaría que n va a ser igual a 10. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener nosotros 10 años, pues, ¿no? O sea, después de haber hecho 10 veces este ejercicio, es decir, que este término n ya no sería n, sino que sería 10, pues, ¿no? Entonces, después de que ha pasado 10 años, la máquina va a llegar a su valor de desecho o a su valor final de depreciación de $200. Entonces, aquí la respuesta sería 10 y aquí marcaríamos nosotros este 10 que está acá. Y así de simple nos quedaría nuestra solución. ¿Ok? Y bueno, entonces vamos a ver acá la solución, cómo nos quedaría esto. Asimismo tenemos nuestros datos, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra progresión, nuestro primer término, y vamos restándole 150 hasta llegar al 200 que nos dice acá el ejercicio. Eh, Aquí tenemos en este caso, bueno, nuestro primer término es 1550, nuestra diferencia es 150. ¿Sí? Acá, bueno, nuestro término enésimo es A1 más n menos 1 por d y vamos reemplazando. ¿Cuánto sería el término enésimo? Perdón, nuestro primer término, 1500, n menos 1, ¿cuánto sería nuestra diferencia? 150. Este AN sería 200, ¿sí? Bueno, al final lo vamos a reemplazar aquí. Aquí tenemos 200, multiplicamos término a término, ¿verdad? Y hacemos nuestra respectiva operación. Entonces aquí nos queda finalmente que n, 150n va a ser igual a 1500, donde al reemplazar, perdón, al despejar y simplificar nos quedaría 10. Por lo tanto, la vida útil de esa máquina sería nada más y nada menos que los 10 años que ya habíamos calculado. Y eso sería todo, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, como había comentado, aquí lo único diferente, bueno, lo único nuevo sería esta primera línea, y de ahí en adelante sería el desarrollo de una simple ecuación que ya lo hemos hecho en los ejercicios, bueno, en las clases anteriores, pues, ¿no? Una ecuación cualquiera. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice acá, dice, la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética es 440. El primer término es 35. Entonces, el décimo término, ¿cuánto será? Entonces, asimismo, súper fácil, súper rápido. Aquí tendríamos lo siguiente. Vamos a ver, pues, ¿no? Según el ejercicio me dice que la suma de los 10 primeros términos sería en este caso 440. 440. Listo. El primer término es 35, entonces mi primer término en este caso es 35 y me preguntan cuánto sería el décimo término. Entonces aquí también está súper fácil, vamos a poner aquí en este caso la ecuación de la sumatoria, ¿cierto? Tenemos dos ecuaciones, la suma de los n términos va a ser igual a n medios a 1 más a n. O también podría ser la sumatoria de los n términos va a ser igual a n medios
por 2A1 más N menos 1 y por D. Entonces, vamos a ir analizando un poco. ¿Tengo el primer término? Sí, sí tengo el primer término. Tengo el enésimo término, con este caso, que como son 10 términos para la suma, ¿cierto? Aquí debería tener el término 10. ¿También lo tengo? Sí. Bueno, de hecho es el que me están pidiendo y es el que podría sacar. Acá yo tengo la diferencia para resolver este ejercicio. No, no tengo esta diferencia. Tengo el primer término, sí, pero bueno, como ya no tengo esta diferencia, esta ecuación que está aquí ya no me serviría o ya no me sirve, pues, ¿no? Entonces, yo simplifico esto, ¿verdad? Bueno, no simplifico esto, ya no lo voy a ocupar, entonces no la copio, pues, ¿no? Y reemplazo. Una vez que tengo la ecuación con la cual voy a trabajar, simplemente reemplazo. Entonces, la suma de los 10 primeros términos, vamos a colocar aquí que la suma de los 10 primeros términos vendría a ser igual, este n es el mismo n, entonces aquí me quedaría 10 sobre 2 por A1 más A10. Entonces, ahora sí, la suma de los 10 primeros términos sería 440. Aquí yo voy a colocar 440 va a ser igual a 10 sobre 2 por el primer término según el ejercicio es 35 más A10, que justamente este A10 es el que estoy buscando. Y nada, simplemente me tocaría aquí resolver mitad 1, bueno, aquí simplifico, mitad 1, mitad 5, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 440 va a ser igual a 5 por 35 más a 10. Este 5 que está aquí multiplicando lo voy a pasar acá a dividir. Entonces aquí me quedaría 440 sobre 5 va a ser igual a 35 más a 10. Aquí simplifico, ¿verdad? Aquí simplifico, sería quinta 1, quinta de 40, 8 por 5 40, me están sobrando 4, y quinta de 40, aquí sería 8 nuevamente, ¿sí? Entonces, este 88, ¿cierto? Aquí me quedaría 88 y este 35 que está sumando lo paso acá a restar. Y todo esto sería igual a mi décimo término, ¿ok? ¿Qué más tengo que hacer aquí? Tengo que restar, ¿sí? Tengo que restar 88 menos 35. Bueno, esto sería 53. Mi A10, 53 igual a 10, o que es lo mismo que yo diga que A10 va a ser igual a 53. Y listo. Aquí yo tendría mi solución, ¿sí? Aquí yo tendría mi solución. Y eso es todo. Así de fácil yo tengo la solución del ejercicio, ¿sí? De nuevo, lo único nuevo sería aquí esta primera línea. Una vez que ya reemplazo, el resto simplemente sería resolver una simple ecuación o despejar una simple ecuación. ¿Ok? Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Dice, si se suman el cuarto y el sexto término de una progresión aritmética, se obtiene 20. Pero si se multiplica el tercer término con el quinto término de la misma progresión aritmética, también se obtiene 20. Y que me preguntan, entonces, la suma de los 5 primeros términos de esta progresión, ¿cuánto será? Entonces vamos a ir planteando esta situación, cómo lo podríamos resolver. Entonces, vamos a ir viendo. Primero, vamos a poner las condiciones del ejercicio. Dice acá que si se suman el cuarto y el sexto, es decir, que si yo sumo el cuarto y el sexto término de esa progresión, se obtiene 20. Y si multiplico el tercero con el quinto, si yo multiplico el tercer término con el quinto término, me da también 20, ¿cierto? Si yo lo multiplico estos dos, me da 20. Me preguntan entonces cuál será la suma de los 5 primeros términos. Eso es lo que a mí lo que a mí me interesa conocer o saber. Entonces, bueno, ¿a qué es igual el cuarto término? Entonces aquí tendría que yo ir reemplazando, pues no, con la única ecuación que conozco para un enésimo término. A n va a ser igual a 1 más n menos 1 y por d. Entonces con esta ecuación yo reemplazo con todo lo que ya conozca, pues no. En este caso, ¿cuánto sería, por ejemplo, el A4? El A4 vendría a ser A1 más 4 menos 1 y por D. ¿A qué sería igual el A6? Entonces el A6 va a ser igual a A1 más 6 menos 1 y por D. ¿A qué sería igual el A3? Entonces el A3, vamos a colocarlo aquí, sería A1 más 3 menos 1 y por D. Acá sería igual el A5. El A5 sería igual a 1 más 5 menos 1 y por D. Entonces nada, simplemente reemplazo todo eso, ¿verdad? Este 4 lo reemplazo aquí, este A6 lo reemplazo acá, este A3 lo reemplazo aquí y este A5 lo reemplazo aquí. Así de fácil, nada más.
Entonces vamos a ver qué resulta esto. Vamos a ir viendo. A4, ¿a qué es igual a 4? A4 es igual a uno más, bueno, 4 menos uno, aquí sería 3 directamente, y por D. Vamos a ponerlo aquí por 3D. Todo esto más. A6, ¿a qué es igual? A6 sería aquí a uno más 6 menos uno, aquí sería 5, y por D. Y todo esto igual a 20. ¿Sí? Por el lado acá, la misma idea. Vamos a ver qué resulta. Entonces aquí tendría A3. ¿A qué es igual a 3? A3 es igual a uno más 2 menos uno, perdón, 3 menos uno, 2, 2 por D. Todo esto multiplicado con el A5. ¿Cuánto es A5? A5 sería aquí A1 más 5 menos uno, aquí sería 4D. Y todo esto de aquí igual a 20. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tengo que resolver, acá también tengo que resolver, vamos a ver qué puedo ir haciendo. Bueno, A1 más A1 sería 2 veces A1, 3D más 5D, aquí sería más 8D, todo esto igual a 20. De aquí, mira, puedo sacar factor común 2, aquí me quedaría A1 más 4D igual a 20. Este 2 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir, tendría A1 más 4D igual a 20 sobre 2, mitad, mitad, y me quedaría que A1 más 4D vendría a ser para mí igual a 10. ¿Ok? Y aquí ya tengo una primera ecuación. Y bueno, oh sorpresa, mira qué ha sucedido, que A1 más 4D es igual a 10. Entonces A1 más 4D es igual a 10. Entonces aquí simplemente reemplazo y yo tendría entonces acá A1 más 2D por A1 más 4D. Habíamos dicho que esto es igual a 10 y todo esto se supone que es igual a 20. Este 10 que está multiplicando lo paso a dividir. A 1 más 2D sería igual a 20 sobre 10. Se simplifica y me queda que A1 más 2D vendría a ser igual a 2. Entonces aquí ya tendría otra ecuación. Y al igual que hicimos en los ejercicios anteriores, de aquí yo puedo reemplazar una en otra y tendría mi respuesta. Pues no, por ejemplo, si de aquí yo reemplazo el valor de 4D, perdón, despejo el valor de 4D o el valor de A1, como sea, A1 va a ser igual, por ejemplo, a 10 menos 4D. Entonces con este valor yo lo reemplazo acá y tendría entonces que en lugar de colocar A1 voy a colocar lo que vale A1, que sería 10 menos 4D más 2D igual a 2. Aquí sería 10 menos 4D más 2D, aquí sería menos 2D igual a 2. Este 2D que está restando lo paso a sumar y este 2 que está sumando lo paso a restar y me quedaría algo así, pues, ¿no? Este menos 2D lo paso a sumar, me queda 2D y este 2 que estaría sumando lo paso a restar. 10 menos 2, 8. Y este valor que está aquí multiplicando lo paso a dividir y sería 8 sobre 2, que bueno, 8 sobre 2 me quedaría 4. Entonces D va a ser igual a 4. Con este valor de D lo puedo reemplazar acá y me quedaría entonces que mi A1 sería 10 menos 4 por 4. A1 vendría a ser 10 menos 4 por 4, 16. Y finalmente mi valor de A1 sería 10 menos 16, sería menos 6. Y listo, ya tendría aquí los dos valores que necesito para poder sacar acá mi suma. Entonces voy a crear una nueva hoja. Un momento. Voy a crear aquí una nueva hoja. Vamos a crear rápidamente esa hoja para poder resolver el ejercicio que no entró. Ok, entonces aquí nos quedaría, ahora sí. Bueno, entonces estábamos aquí, pues no, ya sacamos que nuestro A1 es menos 6. Nuestro A1 es menos 6 y que nuestro valor de D es igual a 4. Nuestro valor de D aquí es igual a 4. Entonces, A1 menos 6 y D4 vamos a sacar lo que nos preguntaban, que era la suma de los 5 primeros términos. Entonces, la suma de los 5 primeros términos, o bueno, mejor dicho, la suma de los n términos va a ser igual a n medios por A1 más AN, o si no, también que la suma de los n términos va a ser igual a n medios por 2A1 más n menos 1 y por d. Entonces aquí me doy cuenta de que, por ejemplo, no tengo el enésimo término. Como no tengo este enésimo término, esta ecuación no me sirve. Entonces, esta no la voy a necesitar. Acá yo tengo la 1, sí, tengo la diferencia, sí. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación. Y aquí me queda entonces que
la suma de los 5 primeros términos, que es lo que estoy buscando, simplemente reemplazo y me quedaría que la suma de los 5 primeros términos vendría a ser igual, bueno, el mismo n, aquí sería 5 sobre 2 por 2 veces a1 según esto es menos 6, más n, bueno, el mismo n se repite aquí y se repite acá, el mismo n, aquí sería 5 menos 1, y por el valor de d, que sería en este caso, según lo que hemos hecho, 4. Entonces aquí me quedaría que la suma de los 5 primeros términos sería 5 medios por 2 por menos 6, aquí sería menos 12, más 5 menos 1 sería 4 y por 4, ¿sí? La suma de los 5 primeros términos sería 5 medios, bueno, menos 12 más 4 por 4, 16. La suma de los 5 aquí sería 5 medios, menos 12 más 16, aquí tendríamos 4, ¿verdad? Y aquí tendría que simplificar. Si yo simplifico, aquí sería mitad 1, mitad 2, y finalmente me quedaría 5 por 2, sería 10. Entonces, la suma de los 5 primeros términos sería 10. Y eso sería todo. Aquí está, pues no, sería 10. Y listo, aquí tendríamos en este caso ya nuestra solución. Pues no, tendríamos nuestra solución. Nada, aquí bueno, era simplemente plantear el problema, planteamos el problema, ¿verdad? Reemplazamos con lo que ya sabemos del enésimo término. Una vez que reemplazamos, sacamos nuestras dos ecuaciones, sacamos nuestras dos incógnitas que serían A1 y D4, como se lo hizo en el ejercicio anterior. Y una vez que tenemos los valores de A1 y D4, simplemente reemplazamos acá y sacamos nuestra solución. ¿Ok? Vamos a sacar ahora vamos a resolver ahora nuestro siguiente ejercicio. Dice acá, dice, si el producto de tres números en una progresión aritmética es igual a 16.640, siendo el menor 20, entonces la suma de los otros dos números, ¿cuánto es? Entonces, aquí también fácil, pues no, tengo el producto de tres números en una progresión aritmética. Entonces, yo tengo que calcular, tengo que plantear esa progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética sería que este sería el primer término, el siguiente sería a más d, y el siguiente sería a más 2d. Así como lo hicimos al inicio de la clase. El primer término a, el segundo término a más d, el tercer término a más 2d. Y nada, aquí me dice que si yo multiplico todo esto, si yo multiplico a, bueno, aquí si yo multiplico a por a más d y a más 2d, esto me quedaría igual a 16.640, ¿sí? Y también me dicen que el menor es 20. Entonces aquí fácil, yo reemplazo con este menor que sería 20, aquí reemplazo, aquí yo pongo 20. Y bueno, como es el mismo a, lo puedo reemplazar en todo. Aquí sería 20 más d y 20 más d, perdón, más 2d, igual a 16.640. Y nada, aquí ya simplemente me tocaría resolver término a término y ver qué resulta. Por ejemplo, este 20 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir y me quedaría 20 más d por 20 más 2d. Y acá sería, bueno, como dije, este 20 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. 16.640 dividido para 20. Simplifico esto. Bueno, 0 con 0 se me elimina. Y aquí sería mitad 1, mitad de 16, 8, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Entonces aquí me quedaría 20 más d por 20 más 2d igual a 832. ¿Sí? Aquí, ¿qué tendría que hacer? Aquí tendría que multiplicar término a término. ¿Sí? Multiplicar término a término, término a término. ¿Ok? Y aquí me resultaría, bueno, 20 por 20, bueno, 2 por 2, 4, con los dos ceros, 400. 20 por 2d, aquí sería más 40d. D por 20, aquí sería 20d. Y acá tendría perdón, d más 2d, aquí sería 2d cuadrado. Y todo esto igual a 832. Listo, ordenando todo esto, aquí tendríamos 2d cuadrado, y aquí sumando 40 más 20, 40 más 20 es 60, ¿cierto? Aquí tendríamos más 60d, más 400, y este 832 que está sumando lo voy a pasar a restar, menos 832. Y todo esto igual a 0. Entonces aquí tendría 2d cuadrado más 60d, y acá tendría más 400 menos 832, entonces
esto simplemente sería menos 432. Todo esto igual a cero. ¿Qué más podría yo hacer aquí? Bueno, podría sacar factor común 2 y me quedaría d cuadrado más 30d y menos, bueno, aquí al dividirlo para 2 sería 216. La mitad de 4 2, la mitad de 32 16. Todo esto igual a cero. Ahora sí yo podría factorizar esto. Aquí me quedaría, pues, ¿no? Este 2, bueno, este 2 lo paso a dividir. De aquí me quedaría entonces simplemente d más, acá sería más por menos menos. Dos números que al multiplicarlos me den 216 y que al restarlos, porque son signos diferentes, y que al restarlos me den 30. Entonces vamos a descomponer ese 216. Yo lo descompongo por acá, de aquí sería mitad 108, mitad 54, mitad 27, ¿verdad? Aquí no tengo mitad, sería tercera. La tercera sería tercera 27, 9 por 3, 27, ¿sí? Entonces aquí yo pongo 9, bueno, tercera 9, tercera 3 y tercera 1. Entonces aquí vamos a ver, multiplicados me den 216. Bueno, todos estos aquí al multiplicarlos me dan 216 y que al restarlos me den 30. Bueno, vamos a ver cuánto sería. Por ejemplo, aquí sería, bueno, 8 por 3, 24 y acá 9. Bueno, no sería. 24 por 3 o 9 por, aquí sería 3 por 3, 9, 27 por 2, 54 menos 4, 50. Tampoco. Bueno, tendríamos que buscar simplemente dos números que al multiplicarlos me den 216. A ver, aquí sería entonces 12 por 3. Ya, aquí sería entonces 12. 12 por 3, ¿sí? 12 por 3 en este caso sería 36. Y 3 por 2 6, ¿sí? 3 por 2 6. Sería en este caso 36 y 6. Y listo, ya tendríamos en este caso, bueno, para que esta multiplicación me dé como resultado 0, aquí d más 36 igual a 0, d igual a menos 36. Por el lado acá, d menos 6 igual a 0, d igual a 6. Y entonces, bueno, aquí tendría dos valores de D. La primera sería menos 36, entonces tendríamos una diferencia de menos 36, ¿verdad? O si no, tendríamos una diferencia de 6. Obviamente, como aquí estamos hablando de una progresión aritmética, perdón, ¿verdad? Y me dicen que el menor de todos es 20, ¿cierto? Este menor de todos es 20. Obviamente esta diferencia no puede ser negativa porque ya tendría un número, el siguiente sería un número menor que 20. Y eso no sería la idea, pues no. Entonces acá tendría que considerar que la diferencia es 6 positivo. Entonces esta diferencia negativa no me sirve porque aquí me dicen que el menor ya es 20, pues no. Entonces, ¿cómo sería aquí la idea? Que la diferencia sería 6. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo tendría que el primero es 20, el segundo sería 20 más 6, bueno, sería 26, y el siguiente sería 26 más 6. Entonces 26 más 6, aquí sería entonces 32. ¿Sí? Ok. Ay, perdón, estaba escribiendo. Ahí sí. 32. Y listo, acá me preguntan, entonces la suma de los otros dos números, ¿cuánto sería? Entonces la suma de los otros dos números sería simplemente 26 más 32. 6 más 2, 8 y 3 más 2, 5. Entonces la suma de los otros dos sería 58. ¿Ok? Aquí como dato curioso, ¿cierto? Podemos ver lo siguiente, miren, que si yo tengo, por ejemplo, o sea, mejor dicho, considero que la diferencia es menos 36, yo diría, ya, el primero es 20, el siguiente es 20 menos 36, y el siguiente sería 20, bueno, 20 menos 36, esto sería menos 16, ¿cierto? Y ese valor de menos 16 le vuelvo a restar 36, me quedaría menos 52. Entonces aquí lo curioso es que
Si yo resto estos dos, ¿cierto? O mejor dicho, si yo sumo esos dos, ¿verdad? Me quedaría menos 16 menos 52. Bueno, menos con menos, aquí me quedaría menos, ¿verdad? Y acá sería 8 y acá sería 6 menos 68. Este menos 68 también está dentro de las opciones, pero obviamente esto no sería solución, pues, ¿no? Esto no sería la solución. Entonces, esto de aquí estaría mal. La respuesta sería 58. ¿Por qué yo considero que sí es 58? Porque 20 es el menor de todos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso, son pequeños detalles que uno puede equivocarse y puede perder el hilo del problema, pues, ¿no? Y responder mal haciendo todo bien, pues, ¿no? Y no sería justo. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Eh, dice acá, 200 troncos están apilados de la siguiente manera. 20 en la primera fila, 19 en la segunda, y así sucesivamente el número de filas que hay y el número de troncos que hay en la última fila, ¿cuánto será? Entonces vamos a ir viendo cómo resolvemos este ejercicio. Entonces, vamos a ver. Más o menos sería la situación así. Tengo aquí los primeros 20 troncos, ¿cierto? Vamos a suponer que aquí están 20 troncos, ¿verdad? Aquí están 20 troncos en la primera fila. Después en la segunda fila hay 19. Vamos a suponer que aquí están los otros 19. Después obviamente tendrían que ir 18, 17 y así, 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 pues, ¿no? Aquí hay 20 en la primera fila, hay 19 en la segunda, hay 18 y así, 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 pues, ¿no? Y me dicen que la sumatoria de todos estos troncos, si yo sumo todos estos de aquí, esta suma me tiene que dar 200, ¿cierto? Eso es lo que tiene que salir cuando yo sumo toda esta cantidad de troncos. Ahora, si yo planteo esta situación en una serie, en una progresión, perdón, aritmética, aquí yo tendría, bueno, 20, el siguiente 19, el siguiente 18, y así, 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 y que la suma de todo esto, ¿verdad? La suma sería igual a 200. Entonces, bueno, ¿qué tengo que ir viendo aquí? Primero, los datos que me van a dar el problema. ¿Cuál sería primero la diferencia? En este caso, para obtener el siguiente término sería menos uno. Para obtener el siguiente término sería menos uno. Para obtener el siguiente término, sí mismo menos uno. Entonces ya puedo sacar aquí que esta diferencia sería rápido menos uno. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo con la sumatoria de los n términos. Entonces, la sumatoria de los n términos va a ser igual a n medios por 2 veces a uno más n menos uno y por d. N menos uno y por d. Y la otra ecuación era que la sumatoria de los n términos sería n medios por a1 más an. En esta segunda ecuación no la puedo ocupar. ¿Por qué? Porque no sé cuántos troncos hay en la última fila. De hecho, eso es lo que a mí me preguntan, pues no. Esto no sabría cómo responderlo. Entonces, esto de aquí no sería solución. Perdón, esa de ahí no sería parte de la solución. No podría resolver con eso, pues no. Entonces, simplemente ya con esta información voy a reemplazar. La sumatoria de todos los troncos sería 200. Bueno, voy a copiarla por acá para que entre en el ejercicio, que sería entonces 200. N medios, n es el que estoy buscando, no conozco, por 2 veces a uno, el primer término es 20, más n menos uno y por d. En este caso, el valor de la diferencia es menos uno. Entonces, bueno, aquí para reemplazar, bueno, aquí qué podría hacer, este 2 que está aquí dividiendo, lo podría acá pasar a multiplicar. Y aquí me quedaría entonces 200 por 2 es igual a n por 2 por 20, sería 40, más, o bueno, aquí tendría que también multiplicar término a término, pues no, n por menos uno y menos uno por uno, por menos uno, perdón. Entonces aquí tendría n por menos uno sería menos n, y menos uno por menos uno, menos por menos hace más 1. 200 por 2, aquí sería 400. Aquí, bueno, tendría 40 más uno, sería 41 menos n. ¿Qué más tendría que yo hacer aquí? Multiplico nuevamente término a término, n por 41 y n por n. Bueno, n por menos n. Entonces aquí me quedaría 400 va a ser igual a 41n menos n por n, n cuadrado. Paso todo a un solo lado. Este n que está restando lo paso a sumar, sería n cuadrado. Este que está sumando lo paso a restar, menos 41n. Y acá sería, bueno, este se quedaría tal cual, se quedaría más 400. Y todo esto igual a 0. Entonces factorizo esto de aquí y aquí me quedaría n menos, menos por más, menos.
Y entonces aquí tendría dos números que al multiplicarlos me den 400 y que como son signos iguales, al sumarlos me den 41. Entonces vamos a descomponer ese 400, vamos a descomponerlo. Aquí yo lo voy a descomponer a ese 400 y me quedaría, bueno, mitad 200, mitad 100, mitad 50, mitad 25, quinta 5, quinta 1. Entonces aquí tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me den 400 y que al sumarlos me den 41. Por ejemplo, 16, ¿cierto? 16 y 25. 16 y 25, a ver, ahí. 16 y 25, aquí me da 11, ¿verdad? 6, 5, 11, dando 1, 3 y 1, 4, 41. Perfecto. Entonces 16 por 25 me da 400 y 16 más 25 me da 41. El mayor siempre va primero, aquí sería 25 y aquí sería 16. Entonces, para que esta multiplicación me dé 0, aquí tendría que n menos 25 tiene que ser igual a 0 o que n menos 16 tiene que ser igual a 0. Donde aquí tendríamos que n va a ser igual a 25 o que n va a ser igual a 16. Y bueno, aquí viene la cuestión. ¿Qué me está diciendo el problema? ¿Qué me está diciendo esta solución? Que pueden haber 25 filas o que pueden haber 16 filas. Entonces tengo que ver con cuál de las dos me quedo, pues no. Entonces yo tendría que evaluar para ver cuál de las dos sería la solución. Si es que una de las dos me daba negativo, entonces ya sería fácil, pues no. Descarto la negativa porque no pueden haber número de filas negativas y ya tendría la solución, pues no. Pero en este caso las dos son positivas y tendría que ver con cuál de las dos yo me quedo. Entonces, vamos a ver qué pasa si es que n es igual a 25. Vamos a ver si es que n es igual a 25, ¿qué sucede? Entonces yo tendría que ver cuántos troncos o cuántos elementos o cuál es el valor que hay en la fila número 25. Entonces aquí yo tendría a n, bueno, voy a utilizar, mejor dicho, la fórmula para hallar el enésimo término, ¿sí? Sería el a n va a ser igual a 1 más n menos 1 y por d. Entonces, si es que n es igual a 25, vamos a ver qué sucede. Aquí yo tendría que A25 va a ser igual a A1 más 25 menos 1 y por D. Entonces reemplazo, sería que A25 va a ser igual. El primer término, bueno, el primer término es 20, hay 20 troncos en la primera fila. 25 menos 1, 24. Y por D en este caso sería menos 1. Ya lo habíamos sacado, que es menos 1. Entonces aquí sería que A25 va a ser igual a 20 más por menos menos, menos 24. Y entonces, aquí sería 20 menos 24, sería menos 4. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo 25 filas, en la fila número 25 vamos a tener menos 4 troncos. Ahora, ¿eso es posible? No, ¿verdad? Es imposible que yo tenga menos 4 troncos en la fila 25. O sea, en la última fila, que entre comillas es la 25, yo tendría menos 4 troncos. Y troncos en este caso negativos no podrían existir. Eso estaría mal. Entonces vamos a ver qué sucede cuando n es igual a 16. Entonces la misma idea, aquí sería a 16 va a ser igual a 1 más 16 menos 1 y por d que sería, bueno, por d que es menos 1. Entonces aquí reemplazamos, a1 sería 20, 16 menos 1 aquí sería 15 y d ya sabemos que es menos 1. Entonces aquí tenemos que a 16 va a ser igual a 20, 15 por menos 1 sería menos 15 y 20 menos 15 sería 5. Entonces esto sí tiene sentido, pues no, que en la fila número 16, que sería la última, yo tenga como resultado 5 troncos. Entonces esto sí tendría sentido, entonces esta de aquí sí sería solución. Y obviamente lo que está por acá arriba, esto no sería solución, ¿sí? Y lo de acá sí sería solución. Entonces yo marcaría aquí, o me preguntan, mejor dicho, el número de filas que hay y el número de troncos que hay en la última fila, ¿cuánto sería? Entonces el número de filas que hay sería 16, ¿cierto? Y el número de troncos que hay en la última fila sería 5. Entonces mi respuesta sería este literal B que está acá, 16 y 5. Y yo marcaría ese literal B que está ahí. ¿Ok? Entonces, la misma idea, no hay nada del otro mundo, solamente es plantear y analizar el ejercicio y ver cómo lo resolvería. Nada más, ¿sí? Nada más. Vamos a ver ahora acá este siguiente ejemplo. Dice, un individuo está de acuerdo en pagar una deuda libre de interés de $5.800 en una cantidad de pagos, en cierto número de pagos.
Dice, cada uno de ellos, empezando por el segundo, debe exceder al anterior por $20. ¿Qué más? Si el primer pago es de $100, calcule cuántos pagos deberá efectuar con el objetivo de finiquitar la deuda, o sea, para ya cancelar toda la deuda, pues, ¿no? Entonces, asimismo, tengo que plantear la situación. Vamos a ir planteando a ver qué sucede. Tenemos entonces que, bueno, el primer pago, dice acá, el primer pago es de $100, entonces el primer pago es de $100. Y luego dice que, empezando por el segundo pago, ¿cierto? Cada pago que sigue debe de exceder al anterior por $20. Es decir, que si el primer pago es $100, el siguiente va a ser 120. Y el siguiente va a acceder en $20 al anterior, entonces sería en este caso 140. Excedo en $20 al anterior, es decir, que el siguiente sería 160. Y así, 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 hasta completar que toda la suma de toda la deuda, ¿verdad? Sería en este caso de $5.800. Y eso es todo. Entonces, ese sería el planteamiento del ejercicio, pues no. Entonces vamos a ir viendo qué ecuación utilizar, pues no. Se supone que aquí la suma debe ser de $5.800, entonces bueno, aquí yo tengo dos posibles ecuaciones. La primera sería, bueno, vamos a hacerla por acá. La primera sería que la suma de los n términos va a ser igual a n medios por 2a1 más n menos 1 y por d. Y la siguiente ecuación sería que n medios va a ser igual a a1 más an. Entonces, bueno, aquí de nuevo me doy cuenta de que no tengo este an. Como no tengo este an, entonces no puedo utilizar esta ecuación. Entonces simplemente la borro. Acá tengo la diferencia, sí, tengo el valor de a1 también. Entonces vamos a ocupar esta ecuación. Entonces voy a reemplazar de una vez. ¿Cuánto sería en este caso la sumatoria de toda la deuda? La sumatoria de todos los términos sería en este caso 5.800. Entonces aquí yo voy a colocar 5.800. Este valor de n es el que desconozco, es el que no sé, ¿verdad? Aquí 2 por a1 el primer término que sería 100, más en este caso n menos 1 y por d. ¿Cuánto sería d? ¿Cuánto sería la diferencia entre cada uno de los valores? En este caso, para yo obtener el siguiente valor, bueno, aquí está fácil, pues no. Aquí sería más 20, acá sería más 20, aquí sería más 20 y así, 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 hasta completar la deuda, pues no. En este caso, mi valor de diferencia sería 20. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más tengo que hacer aquí? Este 2 que está dividiendo lo paso acá a multiplicar. Sería 2 por 5.800 igual a n por, aquí 2 por 100 es 200, más, y aquí tendría que también multiplicar término a término, n por 20 y n por 1. Entonces aquí yo tendría, bueno, n por 20 sería simplemente 20n y menos 1 por 20 sería menos 20. Aquí multiplico 5.800 por 2. Bueno, aquí sería 0, 0. Y 58 por 2, 16 y 10, bueno, 116. Ahí está. Igual a n, y acá 20 menos, perdón, 200 menos 20, aquí sería 180 más 20n. ¿Qué más puedo hacer acá yo? Puedo multiplicar término a término. Multiplico, multiplico, ¿cierto? De aquí yo tendría entonces, bueno, esto se mantiene, 11.600, y acá sería 180 por n más 20n cuadrado. Este valor que está aquí multiplicando lo paso acá a restar y voy ordenando de una vez. Aquí sería 20n cuadrado más 180n, ¿ok? Y este 11.600 que está sumando lo paso a restar, menos 11.600. Y todo esto igual a 0. Para poder factorizar esto, primero saco factor común 20, ¿cierto? Saco factor común aquí 20, y aquí me quedaría entonces 20 por n cuadrado más, bueno, aquí sería, saco de factor el 0, me queda sin el 0, y la mitad de 18 sería 9, 9n, menos, acá saco factor común el 0, y me queda la mitad de 1.160, la mitad de 11, bueno, sería la mitad de 10, sería 5, llevando 1, la mitad de 16 sería 8, y el 0 que sobra lo coloco ahí. ¿Ok? Solo para comprobar, 20 por n cuadrado, 20n cuadrado. 20 por 9, 20 por 9, 180. Perfecto. Y 20 por 580 sería 11.600. Correcto. Ahora si factorizo esto, sería n más por menos menos, dos números que al multiplicarlos me den 580 y que como tengo signos diferentes,
¿cierto? Como tengo signos diferentes, restados me den 9. Entonces, asimismo, voy a descomponer ese valor de 580. Vamos a descomponerlo. Aquí sería mitad, bueno, mitad de 5, aquí sería 2, llevando 1, mitad de 18, 9. Mitad de 290, aquí sería la mitad, 1, la mitad de 90, 45. Aquí tendría quinta, quinta de 145, sería, bueno, aquí sería la mitad de 10, 2, la mitad de 45, 9. 29, 29 no tiene tercera, tampoco tiene quinta, tampoco tiene séptima. Sí, bueno, 29 sería en este caso número primo, sería 29 1. Entonces, bueno, aquí está fácil, pues no, 4 por 5 es 20 y acá 29. Entonces, dos números que al multiplicarlos me den 580, sería 20 por 29, y que al restarlos me den 9. 29 menos 20 sería 9. Entonces aquí me quedaría 29 menos 20. Y listo, para que esta multiplicación me dé como resultado 0, aquí sería n más 29 igual a 0, donde n va a ser igual a menos 29. Y por acá, n menos 20 igual a 0, donde n va a ser igual a 20. Entonces, bueno, aquí de nuevo tengo dos soluciones. La primera me dice que van a haber menos 29 términos. Obviamente no puede ser porque todos los términos están avanzando, ¿cierto? Y en la segunda solución me dice que van a haber acá 20 términos, ¿cierto? Entonces, obviamente esta sería la respuesta, pues no. Acá me preguntan, calcule cuántos pagos deberá efectuar con el objetivo de finiquitar la deuda. Entonces, deberá efectuar, ¿sí? Aquí simplemente deberá efectuar 20 pagos, ¿sí? 20 pagos y con la condición de que cada pago sea $20 más que el anterior. Y ella completaría su deuda de $5.800. ¿Ok? Así de fácil se hacen este tipo de ejercicios. Si nos damos cuenta, lo único nuevo sería aquí esta ecuación y el resto sería resolver una simple ecuación como ya lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. ¿Sí? Para la siguiente clase vamos a ver el siguiente tipo de sucesión, que serían las sucesiones geométricas. ¿Sí? En esta clase solamente nos enfocamos a las sucesiones aritméticas. Nada más. Bueno, estudien por favor, repasen el ejercicio que ya está resuelto, ¿cierto? Bueno, cópienlo, háganlo ustedes solos y que cuando ya vean que no pueden hacerlo, ahí ustedes van y revisan la solución. Mientras tanto, traten ustedes de hacerlo porque de nada vale que yo me ponga a hacer todos los ejercicios y ustedes solamente copien. Pues no, la idea es que se pongan a desarrollar ustedes mismos y vean en qué están fallando, pues no. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, pasen bien.